Seguimos en esas enseñanzas liberándonos de ataduras y maldiciones que hemos arrastrado por diferentes motivos. A lo mejor usted no participó, no asistió a eso, pero fue conducido, fue llevado inconscientemente. Posiblemente cuando estaba en el vientre de mamá, allí sus padres acudieron a sitios malsanos que no dejaban bendición. De pronto una enfermedad, ¿sí? Y lo que creían era que los espiritistas, los adivinos, los yerbateros iban a hacer la sanidad y lo iban a curar. Posiblemente su economía nació en un estancamiento tremendo y no sabían cómo darle y proveerle lo que necesitaban. Pero tenemos un Dios de provisión, un Dios de milagros, un Dios de prodigios, un Dios de maravillas, un Dios que nos ama, un Dios que desea lo mejor y quiere la excelencia para nosotros. Le invito para que abra ahora mismo la Biblia, allí en el libro de Isaías, capítulo 60, versículo 1 y 2. Y vamos a ser ministrados por el Señor, como el domingo, en el transcurso de la semana, me ha venido mostrando qué ataduras traíamos, como esas ataduras del dolor del vientre, el dolor del nacimiento, el dolor del parto de la madre, el dolor del rechazo, del abandono de ese esposo, hacerle frente a los diferentes problemas que en aquel momento existieron, a los maltratos, a los ultrajes verbales y físicos, al trago. Y en fin, hay muchísimas ataduras que no le hemos prestado la atención debida, pero están ahí causando daño. Dice la Biblia, y la leemos en el glorioso y poderoso nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Isaías capítulo 60, versículo 1. Levántate, resplandece, porque ha venido tu luz y la gloria de Jehová ha nacido sobre ti. Porque he aquí que tinieblas cubrirán la tierra y oscuridad las naciones, mas sobre ti amanecerá Jehová y sobre ti será vista su gloria. Siéntese, póngase cómodo, cómoda allá en su lugar de reposo, de descanso, donde quiera que se encuentre. Y mire lo que dice el Señor. La enseñanza es liberándonos de ataduras y maldiciones. Levántate. Hay una orden divina. Hay un mandamiento, un estatuto. Levántate. Muchos han esperado que Dios haga el milagro, que Dios realice todo lo que nosotros necesitamos, pero no estamos dispuestos a obedecer la palabra, a sujetarnos a lo que el Señor manda. Decimos, somos cristianos, vamos a diferentes templos, ¿sí? Expresamos que creemos en Dios, que leemos la Biblia, pero no le creemos. No lo levantamos con autoridad, con carácter. No lo levantamos con lo que el Señor Jesús nos enseñó para hacerle frente a ese enemigo que quiere vernos en la desgracia, en la ruina, en la muerte, en la enfermedad, en la persecución. Dice, levántate. Pero hay un mensaje más ahí. No solamente levantarse y ir de cualquier manera a buscar a Dios. Dice, resplandece. Cuando la Biblia habla del resplandor, significa que la luz de Jesucristo, la luz del cielo, tiene que manifestarse en nosotros. Tenemos que vivirlo como Él enseña. Que esa luz dé testimonio, que esa luz dé resplandor, que esa luz haga milagros, que esa luz responda a la petición nuestra, que esa luz traspase tinieblas, muros, antemuros, que esa luz nos enseñe cómo tenemos que vivir. Que mire que muchos han estado sin el resplandor divino, en oscuridad, en tinieblas, ¿sí? Allí atados, cautivos. Si la luz vino al mundo, si la luz vino a nuestras vidas, ya nosotros tenemos que sentirnos libres. Las cadenas se tienen que haber roto, las ligaduras tienen que haber explotado.
Las rejas ya no nos pueden seguir oprimiendo. La Biblia dice que la luz vino a este mundo, pero hay muchos que la rechazaron. Y hay en este siglo XXI unos cuantos que no la quieren aceptar. Entonces dice, resplandece, levántate. Cuando usted se levanta, tiene que resplandecer en todas las áreas, porque el Espíritu Santo está sobre nosotros. La gloria de Dios se manifiesta y se tiene que ver lo que Dios ha hecho con cada uno. No podemos seguir con ese decaimiento, tristeza, angustia, preocupación, cautivos, atados, sino al contrario. Que los demás pregunten, como ayer muchos, esas personas que asistieron, les preguntaban, ¿y cómo se hace para tener la gloria de Dios? ¿Cómo se hace para que el Espíritu Santo resplandezca? Yo quiero tener la llenura. Oiga, yo quiero. Y hay muchos que no la piden. Hay muchos que no la tienen. Hay muchos que se conformaron con ser tan solo espectadores o simpatizantes en un lugar. Pero no le hemos creído a la palabra. No nos hemos sometido a ella. Les recalco y nuevamente les aclaro. A mí no me hace un verdadero creyente, un hijo de Dios, simplemente el estar sentados en una banca y leerla cuando el predicador menciona un versículo, un capítulo y nos dice, abra la Biblia. La diferencia entre esa persona que asiste y el verdadero siervo, sierva, instrumento, utensilio en las manos de Dios es porque le cree a Él, le cree a su palabra, pone en práctica lo que dice ella y no está mirando a los demás. Usted puede asistir, como le decía, a varias personas, o les he dicho, a diferentes templos, congregaciones, iglesias, pero hasta tanto usted no tenga un verdadero encuentro, una búsqueda genuina con el Señor y le crea a Él, hermano, seguirá toda la vida en la misma condición. Nuestra vida va a cambiar cuando yo tome esa decisión de ir al altar mayor y decirle, Señor, yo creo en ti, yo confío en ti, yo dependo de ti, yo te busco a ti. Entonces dice, y luego viene, dice el Señor otra cosa, levántate y resplandece. ¿Usted ya se levantó? ¿Ya resplandece? Sí, pastor, yo ya resplandezco. ¿Se han convertido sus vecinos, sus familiares, sus seres queridos, en la empresa? ¿Se han convertido las personas que en alguna ocasión rechazaron el Evangelio? Resplandecer no es solamente decir, yo creo en Dios. Yo tengo que experimentar, tengo que impactar por el testimonio, por los hechos, por la fe, por la luz que fluye, que está en mi vida. Ahí tiene que manifestarse. Sigue diciendo, porque ha venido tu luz. Oiga, ¿cuál luz llegó ya? ¿Usted está seguro si ya recibió la luz? ¿Está completamente convencido que esa luz le ministra? ¿Que esa luz le da entendimiento? ¿Le da revelación? ¿Lo llena de su Santo Espíritu? Son muy pocas las personas que crecen y maduran en los caminos de Cristo, porque no se han levantado, no resplandecen en medio de las tinieblas y la luz de Jehová no está con nosotros. Usted me podrá decir, pastor, ¿y usted cómo lo sabe? No necesito yo saberlo. Dios lo conoce a usted y me conoce a mí. Dios sabe en la condición que usted vive. Usted no necesita que un hombre le diga, que una persona le diga, usted está mal o usted está equivocado. Dios dice en su palabra que Él escudriña la mente y examina el corazón. Esto significa que Él conoce todo lo de nosotros. Entonces dice, porque ha venido tu luz. ¿Usted ha pedido que la luz sea clara? ¿Usted ha pedido que la luz le ilumine? ¿Qué ataduras hay? ¿Qué impedimentos? ¿Qué obstáculos? Veníamos escuchando un tremendo mensaje con la pastora en el vehículo.
donde precisamente el predicador me hacía reflexionar con base a lo que estamos leyendo. No eran los mismos versículos, pero era la luz, era la gloria de Dios que estaba hablando. Yo tengo la luz, vivo la luz, recibí la luz. La luz de verdad es la que me transforma y me cambia. Sí, porque ha venido tu luz. Y la gloria de Jehová ha nacido sobre ti. Estaba hablando de la gloria. Tenemos unos tintes, tenemos unos, ¿cómo se llama? Skates. Tenemos unos, ¿cómo le dicen? Amuletos. Y es el impío, el no creyente, el medio creyente, el tibio, todo es gloria a Dios. Pero la estamos viviendo, la sentimos, ¿sí? Esa gloria de Dios la hemos visto, la conocemos. Y aquí dice, y la gloria de Jehová ha nacido sobre ti. Entonces, si la gloria de Dios ha nacido en nosotros, se tiene que ver, hermano, los milagros, los prodigios. Y la mía, yo tengo que estar desatado. Las cadenas tienen que ser explotadas. Los grilletes, las rejas que el enemigo ha colocado a mi alrededor para que yo no conozca al Dios omnipotente, yo no derrote al enemigo, ya tienen que haberse anulado muchos años atrás. Analice cuidadosamente este versículo. 1, levántate. 2, resplandece. 3, tenemos que tener la luz. Y 4, la gloria de Dios me tiene que estar acompañando. Usted no puede estar dependiendo de lo que digan los demás, de lo que diga otro. Que reciba una administración, una enseñanza bíblica para edificación es otra cosa. Pero con el hecho de usted estar mirándole la cara o estar asistiendo a aquel lugar, eso no es lo que va a manifestar la gloria de Dios. Usted tiene que creer, usted tiene que confiar, usted tiene que caminar de la mano del Creador y someterse a Él más y más. Dice el versículo 2, dice, porque he aquí que tinieblas cubren la tierra. ¿Qué significa esto? Hay muchos que andan en oscuridad, en abismos, en tinieblas, porque no han venido los 4 pasos que mencionamos en el versículo 1. No le creen, no se someten a Dios, no dan el paso decisivo, no repudian, no rechazan, no anulan todo lo que el enemigo ha querido imponer en nuestras vidas. Recuerde bien lo que pasó con Abraham, ¿sí? Dios lo desafió a salir de la oscuridad, a salir de su parentela, a salir de su tierra, a salir de la idolatría, a salir de ese contorno en el cual él vivió desde su nacimiento, porque no lo dejaba prosperar, no lo dejaba tener una relación amena, agradable con Dios. Y cuando él toma la decisión, ¿sí?, el Señor le da instrucciones claras. Váyase de su casita, salga de su parentela, deje a todos los suyos. Y sin embargo se le pegó un familiar. Pero ese familiar no estaba en la unción, ese familiar no estaba con la gloria de Dios, ese familiar no tenía la fe suficiente en el Señor. Quien llevaba el respaldo de lo que habla aquí la palabra de resplandecer, de la gloria de Dios, de levantarse con seguridad, sí, era Abraham. Fue Abraham. Entonces, examinémonos. ¿Somos ese Abraham obediente? ¿Somos ese Abraham que le cree a Dios? ¿Somos ese Abraham que caminamos de la mano de Él? ¿Somos ese Abraham que estamos seguros de que
no me interesa a donde Él me conduzca, yo tengo la completa tranquilidad, estoy convencido de que Él me va a respaldar, de que Él me va a bendecir, de que Él me va a sostener donde quiera que Él me quiera colocar. Sigue diciendo, dice, tiniebla, oscuridad en la tierra y oscuridad en las naciones. ¿Cuántas naciones andan en oscuridad? Pero no se refiere al territorio, no se refiere al país, se refiere al pueblo que un día conoció a Cristo Jesús, que un día estuvo en un templo y no entendió el llamado, no entendió la responsabilidad que le encomendó y tomaron otro camino. Están en oscuridad. Usted me puede decir, no, pastor, yo vengo desde muchos años atrás con claridad. Bueno, ¿y dónde están los milagros? ¿Dónde están los prodigios? ¿Dónde está el cambio? ¿Dónde está la libertad? ¿Dónde está la restauración? La sanidad, la prosperidad, la empresa, la fe, la seguridad. ¿Dónde está? ¿Dónde está? Mire, dice, oscuridad de las naciones, mas sobre ti, oiga, le está hablando al verdadero creyente, le está hablando al que depende de Él, le está hablando al que pone la palabra por obra, oiga, dice, mas sobre ti amanecerá Dios, Jehová, nos acompaña, nos enseña, pero para que eso se logre, yo tengo que tener ese encuentro, esa búsqueda. Yo tengo que creer, yo tengo que mirar al reino de los cielos, yo tengo que dejar de un lado los obstáculos, los impedimentos, el qué dirán. Tengo que dejar esas ataduras que traigo desde tiempo atrás de complejos. El enemigo me coloca aquí complejos. Si voy, me van a mirar mal. Si me siento, me están criticando. Si me paro, me miran de otra manera. Si llego con la familia, me están diciendo hipócrita. Si no voy, me están diciendo flojo. Mire cuántas cosas. Pero el Señor dice que amanecerá con nosotros el Señor, que nos dará sabiduría, discernimiento, entendimiento. Y mire lo que dice. Y sobre ti será vista su gloria. Ese predicador que veníamos escuchando ahora hablaba de la gloria. Pero la gloria de Dios no puede ser de cualquier manera. En el predicador, en los servidores, en la iglesia, en los miembros. La gloria no es únicamente aquí venir a sentarme y cerrar los ojos, o venir aquí a medio hablar. Se tiene que sentir, tiene que vibrar, tiene que rodear, tiene que impactar vidas, corazones, tiene que transportar por medio de la alabanza, la adoración, la prédica, por medio de la fe, por medio de la adoración a Dios, transportándonos al reino de los cielos. ¿Sí? Yo quedé impactado. Venía analizando ahí, venía conduciendo, pero venía escuchando la voz de Dios. Yo no le puse la mirada, este hombre está criticando, este hombre está hablando tonterías, no, Dios nos está enseñando, Dios nos conoce perfectamente y sabe cómo lo hacemos y cuándo actuamos. Entonces aquí dice, y sobre ti será vista su gloria. ¿Los demás están viendo su gloria? Decía este predicador que llegó a un templo, que lo invitaron para que ministrara la palabra. Y el Señor ya le había mostrado que los que estaban al frente, los que formaban parte de la adoración, eso, no estaban como Dios pide, como Dios demanda, como Dios anhela que su pueblo de verdad lo ame, lo respete, lo honre y le dé el lugar que le corresponde de todo corazón. Y es tremendo. ¿Qué?
de verdad enseñanza. Y aquí nos dice, mire, que la gloria del Señor tiene que estar sobre nosotros. Entonces la pregunta de esta hora es, ¿usted vive, tiene, lo acompaña la gloria a Dios? ¿Ya la pidió? ¿Ya se desató de todo aquello que le impide? De esas ataduras familiares, territoriales, ancestrales, ¿sí? De la conquista. Esas ataduras que cuando usted fue formado en el vientre, como nos enseñaba en esa semana el Señor, el dolor que vivió Jabes, la angustia. ¿Usted sabe por qué? ¿Por qué? Sí, la mamá le colocó Jabes de nombre a este hombre. Ya lo leímos y la misma palabra lo dice. Ahí está. Porque lo tuvo en dolor, lo tuvo con sacrificio, lo tuvo con angustia, lo tuvo con preocupación, lo tuvo. Y el Señor me ministraba a mí en esa porción, que tengo que romper, cortar algo parecido desde mi infancia, mi niñez, en el embarazo de mi madre. ¿Sí ve? Entonces, hermano, mire cuántas cosas traemos. Capítulo 7. Mateo 7. Es que usted y yo no escudriñamos la palabra como tiene que ser, ni la analizamos cuidadosamente. La visión respecto a lo de la vida matrimonial, la vida familiar, se tiene que proyectar hacia la victoria, hacia la bendición, hacia la sanidad, hacia la vida que Dios quiere. ¿Sí? ¿Por qué? Porque las maldiciones nos han perseguido, nos han hecho fracasar. Otra que me hacía entender el Señor en estos días, y uno a veces no rompe ni corta. ¿Cuántas veces muchas personas tienen planes, proyectos, aspiraciones de triunfar en la vida, de tener un negocio aquí así, de ingresar a la universidad, X carrera, un hogar? Y en la casa, ¿para qué estudia eso? Usted no necesita de lo que está diciendo. ¿Se acuerdan cuando José le dijo a los hermanos y al papá que Dios le había dado una revelación de que ¿se acuerdan de las vacas flacas y las gordas? ¿Se acuerdan de las espigas gordas y raquíticas? De las espigas, que las espigas se inclinarían hacia él. Y le dice, y el papá, ¿qué significa esto? ¿Que usted va a mandar sobre nosotros? ¿Que usted va a estar por encima de sus hermanos? Y era el menor. Ya el papá le estaba frustrando lo que Dios estaba preparando en él. A mí me sucedió. Me estaba proyectando, y me obstaculizaban. ¿De dónde? ¿Cómo? No hay esto, aquello. Y seguí así por muchos años. Arrastré esa maldición por décadas. Mire, hermano, ¿cómo está su hogar? ¿Cómo está su casa? ¿Cómo está su economía? ¿Cómo está su salud? ¿Cómo está su familia? ¿Está en desgracia familiar? ¿Ya rompió la maldición de esa época? Entonces, todas estas maldiciones las lleva el ser humano, las arrastra. Como nadie nos ha abierto la palabra, nadie nos ha enseñado, pensamos que estamos bien. Y es algo que el enemigo nos confunde. Como yo asisto y me siento en una banca, yo ya soy libre, yo ya estoy bien, ya Jesús murió por mí, ya Jesús derramó su sangre y me lavó el alma. ¿Es suficiente? Sí, era necesario. Es parte de lo que Él quiere que nosotros hagamos. Pero también nos anima, como nos dijo ahora en Isaías: levántate, mi hijo, no te quedes dormido. Resplandece. Busque, pida la gloria de Dios. Eso estaba diciendo Él.
no siga en la oscuridad, no ande en tinieblas, no camine más en el mundo contaminado. Eso es lo que está diciendo la palabra. ¿Sí ve? Miren lo que dice Mateo capítulo 7, versículo 7. Pedí y se os dará. Oiga, el Señor da una orden bien clara. Si no fuera así, si ya estuviera todo arreglado, como expresan en muchas partes y nosotros mismos lo confesamos, el Señor no hubiera dejado escrito este versículo. Pida, 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 dice Él. ¿Sabe por qué lo dejó escrito? Pedid se os dará. Porque Él no nos obliga, porque Él no nos somete, porque Él no nos impone. Él quiere que lo hagamos con libertad, con entendimiento, con gozo, con alegría y esperando en Él. Esperando en Él. Entonces mire lo que dice: pedid y se os dará. ¿Usted ya pidió la gloria de Dios? ¿Ya pidió la llenura del Espíritu Santo? ¿Ya pidió la restauración, el cambio, la sanidad, el milagro? Pero no es pedir de cualquier manera. Es pedir con sabiduría, es pedir con el corazón, es pedir para que la gloria del que vive se manifieste en los milagros, en los prodigios. Sigue diciendo la segunda parte: buscad y hallaréis. ¿A quién tiene que buscar? ¿Por cuánto tiempo ha buscado a los seres humanos y no le ha creído a Dios? ¿Cuántos años lleva en la misma condición, asistiendo a un templo, a otro lugar, a otro sitio, y no ha visto el milagro? No ha visto la respuesta. Porque usted no ha buscado al que hace la obra completa. Ha buscado a los hombres. Ha buscado el consejo humano. Ha buscado en medio de multitudes, colocándole la cabeza, a ver quién le trae, quién le impone, quién le reviste, quién le da la unción. Yo escuché muchos años atrás: mañana va a estar el predicador tal, mañana viene el predicador fulano y trae una unción y él va a repartirla. Él la va a dar. Vengan, traigan a su familia. Cuando el Señor me hizo entender que no son los seres humanos quienes dan, sino es el Espíritu Santo. Es el Dios de toda gloria y honra el que reparte, el que da dones, frutos, ministerios, llenura, unción. Entonces mire que tenemos que desatarnos. Yo recuerdo un predicador que decía hace años atrás: no busquen que queden calvos o calvas. ¿Cómo así? Sí, metiéndole todo el tiempo en la cabeza a los demás. Póngale las manos, a ver si recibían. Pero aquí me dice el mismo Jesús, el mismo Señor. Dice: pedí y se os dará. No dice, aquí no dice, yo no sé en la Biblia suya, en la mía dice: pedí y se os dará. Buscad y hallaréis, llaméis. No me dice vaya al hombre, vaya, pídale a él, vaya, dependa de él. Sino dice: pedí y se os dará. Me está diciendo el Señor porque escrito está. Buscad y hallaréis. Oiga, si yo lo busco a Él de todo corazón, lo busco con amor, lo busco con alegría, lo busco creyendo de que va a venir lo que yo anhelo y deseo conforme a la voluntad divina. Y luego dice: hallaréis, dice, buscad y hallaréis, llamad y se os abrirá. ¿A dónde tiene que llamar usted? ¿Donde el vecino? ¿Donde la familia? ¿Donde el que le adivina? ¿O va a llamar al que tiene el poder, el que tiene la autoridad? Entonces, viva donde sea, pero si usted no pide, no clama, como dice la palabra, hermano, no va a ser liberado o liberada. Porque usted está esperando que vengan de afuera. Esto sucede como aquel hombre que era paralítico, ¿sí?, y ciego, y necesitaba entrar
al lago, a la fuente de ¿qué? ¿A qué lugar era? Para que fuera sano. ¿Se acuerdan? ¿Saben? Y dice, no le voy a decir el nombre, averígüelo. Bueno, ya la pastora aquí lo dijo. Pero siempre esperaba que alguien lo empujara, que alguien lo arrastrara, que alguien lo llevara. Pero había una excusa en él. Es que no veo, no puedo caminar y cuando el agua se mueve, llego tarde. Y el mismo Jesús estaba frente a él. El mismo Jesús le estaba ministrando. El mismo Jesús le estaba diciendo, usted no puede depender de otros. Usted no puede seguir en la misma condición, atado, cautivo, paralítico y ciego. Usted tiene que poner la mirada donde está el poder, donde está la autoridad, quien libera, quien desata, quien sana, Jesús de Nazaret. Entonces, miren, entonces, ¿sí? Por causa de la maldición. Lo que yo les he comentado y de lo que yo he vivido y de lo que el Señor me ha liberado. Vivimos cuando analizamos la vida de Jabes. La pastora vivió un dolor tremendo cuando niña. Yo viví otro tipo de dolor cuando niño. El Señor me reveló, hay que anular, hay que cortar, hay que romper esa maldición. Maldición por borracheras, maldición por escasez, maldición por maltratos, maldición por rechazo. Ayer escuchaba, o en estos días escuchaba algo. Me decían, esta persona, resulta que su mamá lo rechazó cuando pequeño y se fue a vivir, ¿sí?, con unos familiares que no eran ni hermanos, ni tíos, ni papá, sino eran primos y un familiar lejano. Y uno a veces no entiende el dolor que arrastra una persona, que lo ha llevado el enemigo por tantos años. Pero desde niño ya venía atado, ya venía con la maldición del rechazo, del menosprecio. ¿Qué dolor está viviendo usted? ¿Cuál dolor está experimentando? ¿Ya le pidió al Espíritu Santo que le ayudara para identificarlo, para conocer la raíz de esa maldición, para proceder a anularla? Entonces, miren lo que le dijo el Señor a Abraham, porque estaba cautivo, porque estaba oprimido. Vete de tu tierra, vete. Usted no se va a ir de su casa, de su familia, ni va a sacar a los suyos. Oiga, cuidado. Usted a quien va a sacar y le va a decir que se vaya es al diablo, es la maldición, es la atadura. Pero cuando usted está revestido de la gloria de Dios, cuando tiene la llenura del Espíritu Santo, cuando la gloria del que vive está sobre nosotros, cuando usted ha salido de la oscuridad. ¿Sí ve? Entonces mire lo que el Señor le dijo el Señor a Moisés: vete de tu tierra. ¿Qué le estaba diciendo? Rompe con la maldición, corta la atadura, neutraliza lo que le impide que venga en su vida. Eso es lo que le estaba diciendo el Señor, que estaba literalmente allí en la palabra, porque era necesario, sí, pero usted no va a coger ahorita y va a decir: me voy de mi casa, me voy de mi familia, echo a los míos afuera. No, usted tiene que, vuelvo y le recalco, identificar qué es lo que lo ha mantenido cautivo o cautiva, qué es lo que lo ha mantenido en presión por tanto tiempo. Entonces mire, dice el versículo 8 del mismo Mateo 7, porque todo aquel que pide, ¿qué pasa? Recibe, oiga. Mire que el Señor no le niega. Si le pide de todo corazón, si le pide con sabiduría, si lo hace para ser edificado o edificada, para llevar una vida que demuestre allá afuera que es de gran bendición.
el Señor dice, mire, ordena a Él. Sí, porque todo aquel que pide, recibe. Todo el que pide, recibe, 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 dice la palabra. Dice, y el que busca, halla. ¿Usted está buscando a Jesús como corresponde? ¿Usted está buscando la palabra como con entendimiento, con conocimiento? ¿Usted tiene al Espíritu Santo? ¿Usted le cree a Él? Mire, dice, busca y halláis. Porque al que llama, se le abre la bendición. Al que llama, Dios le reparte. Al que llama, Dios le concede. ¿Sí? Entonces, cuando usted rompe la maldición, hermano, queda libre, queda desatado. Y va a vivir, va a experimentar una vida de gran bendición, gozo, alegría, como usted no la ha experimentado tiempo atrás. Mira lo que nos dice el Señor. Mira lo que el Señor nos enseña. ¿Sí? Entonces, liberémonos de las costumbres dañinas. No esperemos que otros las rompan, que otros las destruyan. Al prójimo, al cónyuge. No hagamos responsable a los predicadores o a los hermanos de la congregación. Porque muchos de ellos no saben ni cuál es su vida, cuál es su contorno, cómo se mueve en el seno familiar. Pero el Espíritu Santo, cuando usted pone por obra estos dos versículos, le va a mostrar y le va a revelar qué está estancando, qué está frenando lo que usted no ha visto. Entonces, hermano, mire cuántas cosas. Uno de los grandes problemas en la tierra está vinculado a pactos de los fundadores de los pueblos, a pactos que hicieron nuestros padres, a pactos que hicieron por nosotros. Cuando usted nació, ¿a quién lo presentaron? ¿Qué pactos hicieron con los demás? Miren cuántas veces la Biblia no habla de padrinos. La Biblia no habla de personas que tenían que hacerse cargo de ustedes, a no ser que fuera que el Señor lo expresara claramente. Pero cuando en nuestra niñez, allá la familia, nos buscaban disque padrinos, unos que tuvieran plata para ayudarnos cuando había escasez, otros para que nos dieran testimonio y ejemplo. Pero muchos de ellos eran borrachos, adúlteros, groseros, maldicientes, atropellaban. Y aquí nos colocaron, mira, aquí nos consagraron, con quienes hicieron pacto. Personas antiguamente hacían pactos de que un chico o una chica que hubiera nacido en X familia tendrían que ser esposos. ¿Sí? Y cuando llegaba la edad de adultez, ya mayorcitos, se sentían atrapados, obligados, y tenían que tomar una decisión. No les dieron libertad para escoger. Entonces, hermano, mire, cuántas cosas, ¿sí? Estamos nosotros vinculados a un pacto dañino, a un pacto que no es de Dios, a un pacto que no es bueno, por ciudades, por territorios, por países, nuestra nación donde estamos. ¿Cuántos pactos hicieron? ¿Sí? O los obligaron los españoles, con el debido respeto de ellos y de los que vinieron a la conquista, a los indígenas a hacer cantidad de cosas que ellos se les implantó. ¿Cuántos vinieron y abusaron de las mujeres indígenas? ¿Cuántos hijos quedaron ahí deambulando? ¿Cuántos esclavos llevaron allá para que les sirvieran a ellos? Mire, los pactos. Yo todavía soy esclavo aquí como los indígenas. Soy esclavo de las maldiciones de muchos de los pueblos, de las regiones donde hemos estado. Entonces, ciudades, naciones, continentes. Nos referimos a todo país en que los fundadores hicieron una dedicación o un pacto espiritual. ¿Cuántos de nuestros padres fueron a brujería y hechicería, sí, para hacer un pacto por nosotros? Entonces mire que estamos atados.
con algún Dios que ni conocemos, ni sabemos, un Dios pagano, un Dios mentiroso, un Dios engañoso. Por ejemplo, yo no sé en su casa, pero cuando usted nació, y posiblemente usted fue el mayor o la mayor, su papá o su mamá o su familia, en lugar de celebrar con alegría, con gozo, de que usted nació, que llegó, corrieron a la tienda, destaparon cuantas canastas de licor, de toda esa pichera, perdónenme la expresión de los que me escuchan en otro país, en otra parte, porque nació ese hijo, pero no tuvieron la delicadeza de consagrarlo a Dios, de bendecirlo. Y usted ya viene arrastrando la maldición de ellos, borracheras, orgías. Me voy a celebrar, voy a estar feliz porque me nació un hijo o una hija, pero a la esposa la dejaron abandonada con todo lo que tuvo que padecer durante 9 meses con nosotros adentro y después de que nacimos, cuando el parto, tremendo, ¿ah? Mire cuánto dolor. Entonces, hermano, mire, entonces es sumamente delicado, ya que nos comprometieron antes de que nosotros naciéramos a cantidad de mentiras, engaños. Nos dedicaron a los satanistas, a los brujos, a los hechiceros, a la idolatría, a la religiosidad, a los espíritus malos, a las tales imágenes de cantidad que hay, que no pueden hacer nada por nosotros. ¿Cuántos? ¿Sí? Entonces, donde hubo todas esas ofrendas, todas esas peticiones malsanas, el Señor nos va a revelar y tenemos que romper, cortar, anular, cancelar todo ese pasado, mi hermano y mi hermana, toda esa situación que hemos vivido por tanto tiempo, ¿sí? Que hemos estado ahí cautivos, oprimidos, ligados a toda obra del mal, a toda obra de las tinieblas. Y usted y yo no hemos podido salir todavía. Sí, papá y mamá ya medio cambiaron. Ya son un poquito diferentes en la forma de hablar, ya no son vulgares. Ya dejaron el trago. Pero ya cortaron ellos lo que nos causaron daño. Ya ellos cortaron, rompieron las ligaduras. Entonces, hermano, es por eso que muchos pueblos, muchas personas viven en opresión, oprimidos, atados, cautivos. Viven en miseria, su vida personal, familiar. No necesariamente la miseria se manifiesta a través de no solamente se manifiesta a través, hermano, del dinero, sino en el interno de nuestro hogar, cómo fue nuestra vivencia, cómo fue nuestra relación familiar, cómo fue nuestro vestuario, cómo fue la comida. Bueno, muchas cosas, ¿sí? Desorden. ¿Desorden de qué manera? No es el desorden de dejar las cosas por ahí regadas o botadas, sino el desorden de papá, de abuelos, bisabuelos, tatarabuelos. ¿Cuál desorden, pastor? El adulterio, la fornicación, la mentira, gracias hija, ¿sí? Los vicios, mire el desorden. Y nosotros fuimos impregnados, fuimos nosotros contaminados. Usted tiene que cortar hoy en el nombre de Jesús, por medio de la sangre del Cordero, esta atadura, esta obra de las tinieblas. ¿Sí? Nunca cambian, nunca se ve la transformación. Precisamente porque el enemigo ha adquirido derechos legales sobre nuestra vida y nos quiere ver como vivieron nuestros antepasados. Cuando usted toma la decisión
y se prepara firme, va a cambiar todo. Porque usted le está quitando el derecho legal al enemigo que ejerció dominio sobre su vida, sobre su infancia, sobre el embarazo, cuando usted estaba embarazado de mamá, de nosotros mamá y papá, en los vicios, cuando crecimos. Entonces, mi hermano, que hay muchas cosas. En los pactos de muchas personas, o los fundadores de otros pueblos, se entregaban los hijos de esa tierra y vivían sometidos a maldición y fueron entregados a todo aquello que Dios no aprueba, que Dios no autoriza, que Dios no lo ve con buenos ojos. No. Mire cuántas cosas. Hermano, yo creo que ninguno, ¿sí?, ha podido decir en la vida, oye, mi vida fue una vida diferente, agradable. Algo hay en el pasado, algo hay allá que causó daño. Algo. Que ahora vivimos una vida diferente. Por la palabra es totalmente aparte. Pero hay algo que todavía repercute. Algo que está ahí presionando. Entonces, hermano, usted tiene que tomar una decisión hoy. Pídele al Señor ahora que le revele, que le ministre, que hay en su vida que no le ha dejado disfrutar de una vida llena de tranquilidad, de armonía. Por lo tanto, es necesario que usted reconozca qué cosas diabólicas, perversas, malvadas, satánicas ocurrió en su propia vida. Diga el Espíritu Santo, revélame, ministrame, enséñame. Yo desconozco la vida de mi papá y de mi mamá, de mis abuelos maternos y paternos, bisabuelos, tatarabuelos de la misma área, familia, sí, paternos y maternos. Hay muchos de nosotros que no conocemos cómo fue el vivir de ellos. Hay otros que tenemos un poquito conocimiento. Hay otros que todavía tienen a sus abuelos vivos y les pueden contar, les pueden revelar cómo fue su condición. Hay otros que se avergüenzan y no hablan. Pero déjeme decirle, tenemos un gran consejero, un gran guía, un médico especial que quita todo impedimento, toda atadura y nos hace libres para su gloria y su honra. Y es el Padre, a través de su amado Hijo Jesús de Nazaret, que murió por usted y por mí en la cruz del Calvario, y del Espíritu Santo que nos revela la verdad. Entonces, usted tiene que decir, bueno, dejo esto, dejo aquello. Déjeme decirle algo, hermano y hermana. Dios no lo va a obligar a cambiar, ni a dejar lo que usted aplaude, lo que participa y lo ve con buenos ojos. Dios nos pone, como lo está haciendo por medio de su palabra, las alternativas. Nos muestra las bendiciones, los pasos que tenemos que seguir y nosotros tenemos que terminar de impedir, de neutralizar al enemigo que haga tanto daño. Entonces, mis hermanos, ¿qué quiere usted hoy? ¿Qué desea? Mire, hay maldiciones, hermano, por causa del divorcio, las separaciones. Hay maldiciones por la pobreza. Lo vimos normal, lo vimos como muy corriente. Hay, hermano, maldiciones por la droga, el alcohol, y también lo aceptamos y lo aplaudimos. Hay maldiciones por las peleas, las divisiones, las contiendas familiares, padres, hijos, hermanos. Hay, hermano, maldiciones de enfermedades, que traemos enfermedades desde no sé cuántos ancestros, cuántos de nuestros familiares. Accidentes, cuántos mueren el uno por un accidente así, el otro también, y continúa. Cuántos mueren por balas y el otro también y así. Cuántos mueren por cantidad, hermano, de maldiciones que lanzaron contra ellos. Entonces, hermano, mire, entonces, muertes repentinas, desde temprana edad, ¿sí? Y lo vimos normal. Tenemos comentarios nosotros. Ah, sí, ya le llegó la hora, le llegó la edad, el día y la hora del Señor. Sí, Dios tiene en su agenda el día y la hora, pero que no sea cuando el diablo quiere,
cuando a Él se le antoja, le provoca, sino cuando el Señor nos llame, que sea con alegría, con gozo, con felicidad a su amada presencia. ¿Qué más tenemos? Código de esclavitud. ¿Cómo así? Somos esclavos de los vicios, esclavos de mentiras, esclavos de otro tipo de situaciones que nosotros, sí, las vemos como normales. Me decía en estos días una persona, ¿sabe qué? Mire, venimos con una situación de deudas, no nos rinde la plata, son pensionados esas personas, tienen ciertos bienes, pero es precisamente hay una maldición que tenemos que identificar la base, la raíz de dónde comenzó y por qué. Y la arrastró su papá, su abuelo, su tatarabuelo, nosotros mismos, y la llevan nuestros hijos. Entonces, tenemos que romper, cortar, anular la maldición de la deuda. Muchos de nosotros la vivimos. Vivíamos, pida prestado acá. En muchas personas, en las empresas, está la caja chica o la tesorería. Y llega uno sin plata y corre allí, présteme tanto, y en la quincena me lo descuentan. Y cuando usted llega a la quincena, tiene que firmar un volante allí de que ya no tiene plata. Ya le prestaron, ya le adelantaron. Entonces usted no puede disponer de su salario, porque ya lo tiene comprometido. ¿Cuántos hermanos viven con una deuda económica por bienes? Se meten inclusive hasta en vehículos, en electrodomésticos. No, nosotros tenemos un Dios que provee, que suple, que multiplica. Entonces mire, el vivir, hermano, esa maldición de lo que hablamos ahora, el dolor, como lo vivió, como lo estuvo Jabes. Pero si usted analiza cuidadosamente, ¿qué hizo él? Hizo una oración corta, pero bien llena del Espíritu Santo, pidiéndole a Dios que le ampliara el territorio, que lo guardara del mal, que lo protegiera por donde quiera que transitaba. Y de todo esto, y dice la Biblia que Dios lo escuchó. Entonces tenemos que pedir, Señor, Padre, ayúdame para anular esa maldición de la deuda, para romperla, cortarla. Tú eres el que me provees, el que me suples. Tú me das bendición. Tú no me dejas en vergüenza. Yo quiero una vida totalmente diferente a la que vivieron mis antepasados, mis generaciones antiguas. Señor, tú me dices en tu palabra que seré cabeza y no cola, que estaré arriba y no abajo, que tendré dinero aún en cantidad para prestar y no para pedir prestado. Entonces, mira, hermano, ¿qué otra maldición? La cobardía, un espíritu que nos envuelve, pero no la cobardía a pelear, no la cobardía a hacer cosas indignas. La cobardía de la que se refiere la palabra es, recuerda bien lo que dice el Señor, que no nos dio espíritu de cobardía, sino de poder, de amor y dominio propio. Y el enemigo nos ha colocado cobardía para descubrir la verdad, para conocer la palabra, para echarlo fuera. Nos siembra miedo, terror. Eso es cobardía. No me le paro firme y le ordeno a ese enemigo, se va de mi vida, se va de mi casa, se va de mi hogar, sale. No nos siga atormentando. El desánimo. ¿Por qué está desanimado o desanimada? ¿Por qué está triste? ¿Por qué está en una condición que no corresponde? Hay personas que el enemigo confunde, engaña la mente y el corazón y les hace creer que no son nadie, que no valen nada, que para qué viven, para qué están en este mundo, para qué están en esta tierra. Déjeme decirle, si Dios permitió que viviéramos, que naciéramos, es porque tiene un plan perfecto con cada uno de nosotros. Es porque nos ama. Es porque Él quiere las bendiciones completas para su pueblo. Usted no puede seguir eso. No, ¿para qué vivo? No,
Gracias, Señor, porque me dio vida. Gracias porque me permite estar completo, sano. Entonces, mi hermano y mi hermana, decídase hoy. Cierre sus ojos, incline su rostro, dígale: Padre eterno, gracias. Gracias porque llegó la hora, Señor, de ser libre. Gracias porque hoy reconozco que tú tienes el poder para desatarme. Gracias, Señor, porque hoy, Dios del cielo, yo acudo a tu misericordia, a tu Santo Espíritu, para destruir las obras diabólicas, las obras perversas, las obras satánicas, todo lo que yo he vivido y arrastrado por causa de ese enemigo. Llegó la hora de que seamos libres, de salir de la maldición de la tierra, de la maldición de la región, de la maldición de nuestra familia, la maldición de aquellos que donde estuvimos, en empresas, en el colegio, en la universidad, por alguna circunstancia, Señor, no nos vieron con buenos ojos y lanzaron toda esta clase de palabras. Oye, de todo pacto que nuestros padres, familiares y los famosos padrinos nos consagraron a idolatría, a religiosidad, a espiritismo, a todo aquello que no es aprobado por ti, de nuestra tierra, de nuestro pueblo, de nuestro país, por costumbres, por equivocación. Renunciamos ahora a la desgracia de todo pacto que hayamos declarado nosotros mismos, conscientes o inconscientes, a toda derrota en el nombre glorioso y poderoso de Cristo Jesús de Nazaret y por medio de la sangre que Él derramó en la cruz del Calvario. Dígale: Señor, si tengo hijos, nietos, y en algún momento declaré, pronuncié maldición sobre ellos por desconocimiento, los desato en el nombre de Jesús. Los declaro bendecidos a mi parentela, a mi cónyuge. Señor, ni a nuestros hijos, ni a los hijos de nuestros hijos, ni a las futuras generaciones, la maldición que yo llevé será transmitida, será heredada por ellos. Aquí llega, aquí termina, aquí concluye. Señor, que el manto profético, que el manto de gloria, que el manto tuyo nos rodee las 24 horas, conforme Jesús lo quiere y lo estipula, desde hoy y para siempre. Diga: Dios Todopoderoso, en el nombre glorioso de Cristo Jesús, renuncio a todo tipo de herencia, renuncio a todo estado de vida que haya llevado contrario a la verdad, de todo producto de maldición de la tierra. Dios eterno, aún lo más oculto y profundo que desconocemos y no nos ha sido revelado, renunciamos, cortamos, anulamos y cancelamos cualquier tipo de maldición, cualquier tipo de palabra en contra de la verdad de Dios. Esas maldiciones que por años me han perseguido no pueden continuar, no pueden estar en mi vida, en mi familia, en mis seres queridos, porque fui redimido, fui lavado, fui limpio en el nombre de Jesús por medio de la sangre que Él derramó en la cruz del Calvario. Libérame, Señor, ahora mismo en forma total y definitiva de esas herencias ancestrales, de esos productos de la maldición de la tierra, como fueron la muerte, muertes repentinas por accidentes, pecados ocultos, pecados que desconocemos, que practicaron nuestros ancestros, vicios, droga, alcohol, divorcios, enfermedades, soledad. Señor, no nacimos solos. Tú estabas ahí con nosotros cuando nos permitió que llegáramos a este mundo. El Padre, el Hijo y el Espíritu Santo nos están acompañando en el momento de nuestro nacimiento. Aún todo lo oculto que ni siquiera yo conozco, tengo claridad, Señor, queda anulado, queda sepultado, queda roto, queda destruido en Cristo Jesús. Lo único, Señor, que pido en esta hora, clamo a ti, es que, por favor, por medio del Espíritu Santo, a través del nombre de aquel que es nombre sobre todo nombre, y la sangre que tú derramaste, que me hagas libre, que hagas libre a mi familia, a mi casa, y que le reveles
en qué condición están. En el nombre de Jesús, gracias te damos, Señor. Amén y amén. Bien, mis hermanos, qué alegría.